Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor, sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec». Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no?» Jesús les contesta: ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. A vino nuevo, odres nuevos, es una frase que escuchamos con frecuencia, no solamente en el ámbito de la predicación, sino en el ámbito de la vida de la Iglesia, y es una frase que en Jesús tiene gran peso, tiene un gran significado, esta frase que Jesús acaba de pronunciar en el Evangelio, pero a menudo se emplea en la Iglesia de una forma pretenciosa, pretendiendo hacer pasar por nuevo aquello que no lo es tanto, o aquello que no tiene nada de novedoso. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro del Eclesiastés. Por eso, tendremos que pensar bien qué es lo que quiere decir Jesús cuando dice que a vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué es aquello verdaderamente nuevo? ¿A qué se puede decir que es, o de qué se puede decir que es una auténtica novedad en la vida?
La carta a los Hebreos, en la primera lectura que hemos escuchado, nos dice que lo nuevo es que Jesús no es sacerdote según Aarón, según la tribu de Leví, sino según el rito de Melquisedec. Y alguno ante esto se podría desilusionar y decir, pues menuda novedad, no sé qué tiene eso de novedoso y tampoco sé en qué cambia eso mi vida. ¿Para qué me sirve a mí que Jesús no sea sacerdote según la tribu de Leví y lo sea según el rito de Melquisedec? Pues precisamente esto, que a nosotros a lo mejor no nos parece nada novedoso, es una importante novedad para nosotros y para nuestra vida cristiana de fe. Esto es lo que permite afrontar la vida que pasa, no desde la perspectiva de lo que se nos escapa, lo que no conseguimos retener. Se me van las Navidades, se me va la Semana Santa, las rebajas, las vacaciones, no pueden ser como yo querría que fueran, sino afrontar la vida desde aquello que debo retener principalmente, lo eterno, el rito de Melquisedec. Que Jesús sea sacerdote según el rito de Melquisedec significa que Él pone a nuestra disposición la gracia de Dios, lo eterno, lo que no pasa y no podemos dejar pasar en nuestra vida bajo ninguna circunstancia. Cristo ha experimentado, nos decía la carta a los Hebreos, la debilidad de los hombres en todo menos en el pecado. Precisamente para poder volver al cielo, no como Dios, cosa que nunca dejó de ser, sino como Dios y hombre verdadero. Y que nosotros podamos pensar la vida, podamos esperar en la vida, podamos desear en esta vida recibir un día el cielo. Él no ha recibido un sacerdocio anual que pasa, el de la tribu de Leví, sino que ha recibido un sacerdocio para siempre, eterno, según el rito de Melquisedec. Lo ha recibido de Dios y lo ha recibido para ir a Dios. Lo ha recibido para darnos a nosotros la gracia de Dios y para que nosotros pongamos la gracia de Dios por encima de cualquier otra prioridad en nuestra vida, por encima de cualquier otra seguridad en nuestra vida, por encima de cualquier otra comodidad o deseo en nuestra vida. Así nos lo ha ofrecido, junto con los frutos nuevos de ese sacerdocio, la gracia. Así que sí, podemos decir que Cristo habla con propiedad cuando utiliza la expresión a vino nuevo, odres nuevos, porque si Él nos ofrece a nosotros el don de la gracia, nosotros tendremos que ser un odre, un receptáculo de la gracia también nuevo. No podremos plantearnos nuestra vida de una forma vieja, como lo hace el mundo, dejándose llevar por la inercia. Nosotros no podemos perder aquello que no pasa, la gracia. A otros les dolerá más que no han podido pasar un día festivo, que no han podido salir a pasar las vacaciones fuera, que no han podido aprovechar que han comenzado las rebajas. Nosotros, nada nos puede doler tanto como no acercarnos a recibir la gracia. Y por lo tanto, esta tiene que ser nuestra prioridad, nuestra principal ocupación por el sacerdocio nuevo de Jesucristo. Los fríos, las nieves, los hielos o las aguas nos pueden hacer pensar que no pasa nada por perder la gracia, que ahí seguirá otro día. Pero no nos dejemos aconsejar por la comodidad o por la reserva, que no son buenas consejeras. Cristo nos da la gracia y lo hace en primer lugar en los sacramentos y en la liturgia de la Iglesia. Acudamos a ellos para que lo eterno no se nos escape, para que lo que verdaderamente es para siempre no se nos vaya de la mano, pues Cristo lo ha conseguido con su nuevo y eterno sacerdocio según el rito de Melquisedec. Y al darnos lo eterno, nos hace uno con Él. Esta es la prioridad, hacernos uno con Él,
Y este es el sentido también de estos días que decíamos al principio de la misa, comenzamos hoy. A lo mejor para nosotros el octavario de oración por la unidad de los cristianos es algo que pasa desapercibido. No cambia nada nuestra oración durante estos 8 días que hoy comienzan. Vamos a rezar lo mismo y de la misma manera con este octavario que sin él. Sin embargo, este octavario nos recuerda que la unidad es la paz de la Iglesia. El mundo nos ha vendido un concepto equivocado de paz a los cristianos. Hemos tragado con un concepto de paz en muchas circunstancias que no se corresponde para nada con la paz que Cristo nos ha traído. Y nos hemos creído que la paz consiste en el bienestar, en la tranquilidad, en la serenidad, en tener todo a nuestro gusto o a nuestro orden. Cristo no nos ha enseñado eso. La paz es que todos estemos reunidos con Él. La paz es que todos estemos unidos con Cristo. Y mientras haya uno solo que no esté unido con Cristo, yo no estaré en paz. La paz no es que mi vida me encaje. La paz es que la unidad que Cristo ha venido a traer se realice. Muchos cristianos creen que lo más importante en la vida cristiana incluso es estar tranquilos, estar serenos, que no haya nada que se altere. Eso no es cristiano, aunque lo queramos o nos engañemos en pretender vivirlo los cristianos. Lo cristiano es pretender estar unidos. Yo vengo a misa y lo primero que quiero es estar en paz. Pues entonces lo primero que quiero es que estemos unidos. No es estar a mi aire. Eso no es cristiano. Pidamos, por lo tanto, al Señor que el octavario de oración por la unidad de los cristianos nos ayude a tomar conciencia de qué es estar unidos al Señor, de cuál es la paz que Cristo ha venido a instaurar, porque la vida eterna no será que yo tenga paz al margen de los demás, será que estemos todos unidos con el Señor en el cielo, cantando aleluyas y dándole gloria, no yo al margen de los demás, o yo con los que yo haya elegido. Que el Señor nos conceda la luz del Espíritu Santo para poder comprender cuál es la verdadera paz que Cristo en su sacerdocio ha obtenido para nosotros. Y de esta forma sepamos cuál es la verdadera novedad que solamente el Señor puede ofrecernos.